Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desafío. ¿Sabían que el cáncer de mama es el cáncer que más mata a las mujeres? Sí. Desplazó en el 2006 al cérvico-uterino y por esta causa en 2011 murieron más de 5.000 mujeres. Pero para hablar de los factores de riesgo, prevención y diagnóstico oportuno, está con nosotros el doctor Ernesto Roberto Sánchez Forgach, director médico y cirujano oncólogo del Centro Mastológico Lomas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Fabiola. Pues es una triste realidad el que en México y en el mundo el cáncer de mama sea la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres. Fíjate que era una enfermedad que se decía poco, se hablaba poco, y hoy en día ocupa las primeras planas. Hay un mes que se dedica prácticamente a nivel mundial y nacional a esta enfermedad para la conciencia sobre tantos casos que nos están afectando a nivel familiar y a nivel, pues como profesional. Yo me dedico al tema, pues los veo todos los días. Ahora, la Organización Mundial de la Salud estima que para el 2020 habrá más o menos 19.000 casos. Cada año actualmente se estiman 14.000. Para el 2020, 19.000 y una cifra de mortalidad de 7.000 mujeres, ¿no? ¿Cómo llegar a tiempo a un diagnóstico? La situación es que, como en cualquier cáncer, cuando se detecta en una etapa temprana, cuando está localizada al órgano de donde surge, la probabilidad de curación es mucho más alta que cuando el tumor es más grande. La oportunidad de que éste haya dado células a órganos contiguos o más lejanos, que son importantes para la sobrevida, pues afectan en cuanto al pronóstico de los casos. La situación, entonces, es que teniendo una detección, un diagnóstico oportuno, tenemos la mayor probabilidad de sobrevida y la menor necesidad de tratamientos que pues finalmente son muy costosos y que no nos garantizan que la paciente salga adelante. Y me explicaba en el corte que el cáncer de mama, dependiendo del estrato social, es como su oportuna detección. ¿Nos puede platicar esto? Porque es importante que todas las mujeres se enteren de esto. Desgraciadamente es un tema de educación, es un tema también de recursos y es un tema de disponibilidad de servicios de salud. De acuerdo a lo cual, sabemos que las personas de un nivel socioeconómico medio y alto acuden anualmente a una revisión asintomáticas, quiere decir que no tienen ningún síntoma, que no se han detectado nada, que a través de estudios como la mastografía y el ultrasonido se pueden detectar tumores que todavía no son palpables. Desgraciadamente esto no ocurre en niveles socioeconómicos menos pudientes, más carentes, y generalmente las pacientes son las que detectan los tumores cuando ya miden más de 1,5 centímetros y cuando la probabilidad de metástasis es mucho mayor. Entonces, como ya habíamos comentado, la probabilidad de una sobrevida adecuada depende de la etapa del diagnóstico y generalmente a las instituciones públicas llegan casos en etapa localmente avanzada o con metástasis con probabilidades menores de salir avantes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de mama? Se dividen en varios. Se pueden dividir en genéticos y no genéticos. Genéticos son cuando existen varios casos en una familia y ya se pueden, a través de pruebas, determinar qué personas tienen alteraciones a nivel de cromosomas. Esto a través de estudios de sangre. Hay otro tipo de factores como son los hormonales y los no hormonales. Los hormonales son los que tienen que ver con la vida reproductiva. Generalmente las mujeres que empiezan a arreglar muy tempranamente, antes de los 10 años, o que siguen reglando después de los 52, tienen mayor exposición a los cambios hormonales normales secuenciales de una menstruación y esto también implica que haya mayor exposición del tejido mamario a las hormonas. En cambio, las mujeres que reglan menos tiempo tienen menos este factor de riesgo. Por otro lado, también las mujeres que tienen terapia hormonal de reemplazo, que está muy de moda hoy en día, que se receta sin ton ni son por muchos médicos y por muchísimo tiempo, no tomando en cuenta los factores de riesgo que ya llevan las mujeres, pues aumentan también su probabilidad. Y otro factor que estamos viendo hoy en día son también las inseminaciones y las estimulaciones ováricas en las mujeres que también, por otro lado, no se han embarazado antes de los 30 años, que de por sí es un factor de riesgo para tener cáncer de mama. El no lactar, el tener embarazos después de esa edad o no tener embarazos también aumenta el riesgo. Ahora, nos han enseñado, como usted dice, en las últimas campañas para hablar de la información, de que uno tiene que explorarse, ¿no? La autoexploración.
Y luego las mastografías a partir de los 40. ¿Esto es correcto o tendríamos que aprender nuevos patrones para hacer primero nuestro diagnóstico oportuno y después acudir a un lugar especializado? Definitivamente el arma más sencilla que tienen todas las mujeres es el conocerse, el palparse, el hacer la autodetección y acudir con un médico una vez al año. Como había mencionado, la probabilidad de detectar tumores menores de 1 centímetro es baja. Por lo tanto, existen también estudios de imagen como son la mastografía y el ultrasonido, pero estos no tienen una alta sensibilidad antes de los 40 años porque la mama es muy densa. Entonces no permite ver los cambios sutiles que este estudio requiere en una mama menos densa. La norma oficial mexicana dice que a partir de los 40 años se debe de por lo menos hacer un estudio de mastografía cada 2 años. Después de los 50 se puede hacer anualmente. Pero es un estudio que ha caído en una serie de controversias. Cuando acuden con el especialista, definitivamente lo ordenamos, lo pedimos y de acuerdo a nuestro entender es lo mejor que tenemos a la mano. Existen otros estudios que cada vez son más sensibles, como son la resonancia mamaria, la tomosíntesis y la mastografía de emisión de positrones. Desgraciadamente su costo es muy elevado y está limitado a personas que tienen factores de riesgo muy elevados, como el haber tenido muchos familiares en el antecedente o el tener situaciones de riesgo como el no haberse embarazado y situaciones muy particulares. Doctor, si ya tengo el cáncer de mama, si ya estoy en un tratamiento, si ya acudí a una clínica especializada donde además me dan el diagnóstico, el tratamiento y el acompañamiento, ¿cuáles son ya, digamos, una paciente con cáncer de mama, todos los tratamientos que puede recibir para acompañar su enfermedad y su tratamiento? Fíjate que, Fabiola, que tocaste uno de los temas más importantes en cuanto a la clave del éxito de los tratamientos. El cáncer de mama requiere de un apoyo multidisciplinario, de muchas especialidades. Siempre hay un director de orquesta, que es el oncólogo, el que recibe a la paciente y el que determina qué es el paso que debe de requerir. Primero, llegar a un diagnóstico adecuado requiere de un imagenólogo o un radiólogo que tenga especialidad en el conocimiento de las placas de la mastografía y del ultrasonido. No puede ser cualquier especialista de rayos X general, es como si fuera un cirujano general que atendiera un caso esporádico de cáncer de mama. Tiene que ser un especialista y, como habíamos comentado, existe una carencia importante en este país y una de las atenciones que está poniendo la Secretaría de Salud es en el crear más especialistas con el área de cáncer de mama, la detección de tumores en etapas tempranas. Después del diagnóstico, pues tiene que haber un tratamiento, y el tratamiento se puede dividir en 3 fases. La fase quirúrgica, que también implica la parte del diagnóstico y la parte del tratamiento inicial cuando los casos son en etapa temprana. Cuando desgraciadamente llegan en etapas más tardías o después de haber hecho una cirugía y tiene factores de riesgo para una recaída, pues se requiere del apoyo de un internista con especialidad en oncología médica. Nos va a dar la famosa quimioterapia, la hormonoterapia, los tratamientos médicos. Y finalmente, cuando hay mucho riesgo de una recurrencia o cuando ya está presente, el radiooncólogo, el que da la radioterapia, nos apoya para complementar los tratamientos conservadores de la glándula mamaria o para tratar las metástasis cuando son localizadas. Entonces, es una sincronía, una sintonía de varias especialidades, pero tiene que haber un médico, un oncólogo, que sea el que lleve la batuta en estos casos. Doctor, pues muchísimas gracias por su explicación y su visita. Gracias, Fabiola, un placer de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por participar en este desafío y por favor cuidemos nuestra salud.